Buenos días, amigos. Estamos aquí con ustedes transmitiendo de nuevo en esta emisión para hablar sobre lo que son los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso en la Ley Federal de Trabajo. Pongan mucha atención, por favor, porque esto que les voy a comentar, esto que les voy a informar, tiene un peso específico muy grande. Es un párrafo tan sencillo, tan básicamente redactado, que marca un profundo impacto en todos nuestros derechos como trabajadores de tener preferencia, antigüedad y facilidad de ascenso. Miren, les vamos a comentar lo siguiente. Este artículo de la Ley Federal de Trabajo nos dice: los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. Primera fase muy importante. Y finaliza diciendo: y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. ¿Qué significa esto? Por lo general, lo que son tus jefes, tus patrones, si tú estás en una empresa en donde no tienes sindicato, o tu sindicato tiene cualquiera de estas situaciones, primero es un sindicato blanco, es decir, está vendido por un acto de corrupción, permiten que tus jefes, tus patrones hagan lo que quieran contigo. Yo sé de varios de esos sindicatos, de varios de esos compañeros, de esos trabajadores que sufren este tipo de embates en contra de su derecho de trabajo, de su persona, y situaciones que se les complican. Pero veamos esto. Si tú no tienes esa situación laboral controlada, es decir, en un sindicato que de verdad te defienda, en una empresa donde no tienes ese sindicato, donde no existe un sindicato o donde hay un sindicato blanco, entonces los patrones van a elegir a quien ellos quieran, en el momento que ellos quieran y cuando ellos lo definan. ¿Por qué? Porque van a elegir a todos aquellos que según su criterio personal satisfagan sus necesidades patronales sobre las laborales. Hemos visto por ahí en algún momento algún compañero de trabajo que hace mandados, por llamarlo de algún modo, a su patrón. ¿Sabes qué? Juanito Pérez, ve a la escuela por mis hijos, llévalos, recógelos. Ve a hacerme el mandado, necesito que me compres 2 calcetines, ve al súper y cómpramelos. A eso es a lo que ellos llaman servir satisfactoriamente al patrón. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Tengamos presente eso. Para ello nos estamos cubriendo, nos estamos protegiendo. La ley federal es muy clara, repito, y nos dice en su artículo 154, los patrones están obligados en igualdad de circunstancias preferir al trabajador mexicano del que no lo es, pero también marca la diferencia muy significativa. Va a preferir primeramente al personal sindicalizado del que no lo esté, y es ahí donde debemos de cuidar que nuestro sindicato no sea blanco, no se regale, no se venda, ¿sale? Esa línea es muy impactante, es muy importante.
En el segundo párrafo, en 2 líneas, nos dice, si existe contrato colectivo y este contiene las cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Fíjense bien, pongámosles mucha atención la importancia de esto, todos los que somos trabajadores. Punto número 1, debemos tener un contrato. Punto número 2, ese contrato debe ser colectivo, es lo que más nos conviene. Punto número 3, ese contrato debe de tener las pautas y las cláusulas de admisión para ingresar a la empresa. Y el cómo se va a hacer es muy importante. Después nos dice, si ese contrato colectivo tiene esas cláusulas de admisión, también debemos de cuidar que el estatuto sindical esté formado. El estatuto sindical es una serie de reglas, es una serie de artículos en donde todo el personal que conforma el sindicato va a participar para su elaboración, su aprobación y su aplicación. Entre otras cosas muy importantes, tiene las cláusulas de admisión donde te van a decir bajo qué lineamientos vas a ingresar, bajo qué lineamientos vas a participar y vas a concursar, en donde se vela por tus intereses para que personal extranjero no cubra la vacante a la que tú aspiras, para que tú que estás afiliado a ese sindicato y has estado trabajando mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con esa institución sindical, te den las pautas para que tú tengas ese derecho. Entonces, la fuerza que tenemos como trabajadores radica en la unión, radica en el esfuerzo, radica en la empatía de todos nosotros, radica en lo que queremos lograr, lo que queremos llegar a ser como trabajadores. La ley nos protege. Muchos nos decían, oye, pero lo que tú estás comentando es discriminación. Tal vez sí, tal vez no. Yo estoy confiado plenamente en que no es así. Pero no lo digo yo. Lo dice la ley. Y la ley emana de todo un cuerpo legislativo que no hace las cosas al azar. Las hace con el debido cuidado y con el debido respeto a los derechos de las personas, al derecho de los trabajadores, al derecho de las familias, porque inclusive dice, si llega a haber una situación en donde los trabajadores están en igualdad de circunstancias en todo tipo, entonces, fíjense bien la importancia de esto. Tienes preferencia ante igualdad de circunstancias en todos los aspectos, por tu edad. Y si aún así sigue empatado, tienes preferencia por sacar adelante a tu familia, por mantener adelante a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Por ejemplo, esto sería lo siguiente. Si se ingresa o ingresamos 2 compañeros el mismo día a una institución, el mismo día obtenemos la planta dentro de esa institución. Por amistad, por empatía, por compañía, por muchos aspectos. Hacemos
o tomamos la facilidad de presentar exámenes que nos permitan trascender a la siguiente categoría. Y continuamos manteniendo las mismas fechas, las mismas antigüedades. Ascendemos. Pero llega un momento en donde te van a decir, oye, necesito diferenciar dentro de esa categoría a quién le compete el derecho a que yo pueda como patrón establecer un lineamiento de responsabilidad en donde permita que esta persona quede a cargo de otro grupo de personas y den el resultado por ejecutar un trabajo. Esos son los derechos de antigüedad. Entonces, ese derecho de antigüedad está marcado en este principio, en este artículo 154, cuando nos dice que si no tiene otra fuente de ingresos o algún tipo de educación que marque la diferencia. Es ahí donde los derechos de antigüedad están marcados en los estatutos de tu sindicato. Y tu sindicato, en conjunto con la empresa en donde estás trabajando, van a establecer esos derechos. Tu sindicato tiene la obligación de mantener el respeto de tus derechos. Entonces, les comentaba, si con ese compañero ascendimos igual, tenemos la misma edad, tenemos los mismos conocimientos, se tuvo que llegar al punto en donde ¿quién de los dos requiere más ese apoyo? Es decir, si por ese apoyo entendemos que hay una prestación económica para darle el beneficio a quien toma esa responsabilidad, entonces se tiene que definir por quién tiene una familia que sostener, que sacar adelante. En ese momento pues yo me tuve que hacer a un lado porque mi compañero tenía 3 niños. Entonces por ley, por este apartado, por esta situación, tanto de estatuto como de ley, a él le correspondía, porque su familia está primero. Ese es un derecho que hasta hace pocos años estaba olvidado, no tomado en cuenta. Es muy importante. Y repito, no lo digo yo, lo dice la ley. Vamos a distinguir entre quienes somos mexicanos y quienes no lo somos. Vamos a distinguir entre quienes estén sindicalizados y entre quienes no lo estén. Y finalmente, después de todo el proceso, vamos a darle la preferencia a quien tenga más edad y familia que mantener, que sacar adelante. Esa es una situación muy, muy importante. Entonces, junto con esto, podemos ver que el estatuto sindical y el mismo contrato colectivo deben de comprender, tienen que ingresar en su contenido los derechos de antigüedad y ascenso. Fíjense bien lo importante que es esto. En el artículo 158 de la Ley Federal de Trabajo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, dice así: los trabajadores de planta, los que seamos trabajadores de planta en ese momento, tenemos derecho en cada una de las empresas donde laboremos a que se determine nuestra antigüedad, pero no se va a determinar al azar. Para esto necesitamos y tenemos que conformar un cuerpo de trabajadores para que en conjunto con los patrones se determine esta antigüedad. Y dice así: es una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón, y formularán el cuadro general de antigüedades distribuido
por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como trabajadores vamos a conformar esa sociedad, vamos a conformar esa comisión en conjunto con el patrón. Estamos hablando en el entendido que tenemos el respaldo de nuestro sindicato para evitar malos manejos, malas negociaciones. Como decían uno de los anuncios que están haciendo de un programa de televisión, un expresidente que nos hundió, y dice el PRI es una maquinaria tan eficiente como tan corrupta. Para eso es esto, para evitar que esa eficiencia sea corrupta. Por eso estamos conjugados en dos equipos de trabajo con un mismo fin. Un equipo de trabajo nos representa. El otro equipo de trabajo presenta las facilidades a las que hay que aspirar, que es nuestro trabajo a desarrollar. Entonces, dice que vamos a distribuirnos por categorías. ¿Qué quiere decir esto? En las empresas en donde se tienen varios, no oficios, sino especialidades. Por ejemplo, las grandes empresas, Teléfonos de México, Comisión Federal, Pemex y así varias, que están funcionando, tienen esta situación. Miren, por ejemplo, en el caso de Teléfonos de México es la empresa más grande en el país, más grande de las telecomunicaciones. Sin embargo, Teléfonos de México, como consorcio empresarial, ¿sí?, cuyo dueño, representante, apoderado, el señor Carlos Slim, también tiene presencia en toda América. Es decir, tiene presencia en América Central, tiene presencia en América del Sur, tiene presencia en Estados Unidos. Es fuerte, competitivo, y créanme, por ahí si me está escuchando algún compañero de Teléfonos de México, Teléfonos de México hoy por hoy, independientemente de todo, tiene al mejor personal capacitado a nivel mundial para resolver los problemas. Me ha tocado comparar el rendimiento, la atención, la solución de un personal de Teléfonos de México contra un personal de AT&T, US Sprint o cualquier otro. Y me quito el sombrero, jóvenes. No nos comparemos porque no nos ganan. México es grande, muy grande. Estados Unidos será lo que ustedes quieran, pero como mexicanos no nos ganan en nuestro trabajo. Jamás. Eso está comprobado. Bien, perdón, seguimos. Entonces dice que va a estar distribuido por categorías. Decía, Teléfonos de México tiene tantas especialidades que divide por cada una de esas especialidades. Si entra un bloque de trabajadores de nuevo ingreso, unos pueden ir a lo que se llama planta exterior, otro lo que se llama planta interna. Tanto planta exterior como planta interna van a tener sus especialidades: conmutación, transmisión, fibra óptica, soporte técnico, etc. Planta exterior igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cúmulo de trabajadores se va a dispersar en las diferentes áreas. Al que le tocó la planta interna, pero hizo su examen de admisión para ingresar a la conmutación o lo que son las centrales telefónicas.
Ahí ya hubo una diversificación, ya hubo una separación de especialidades, profesiones u oficios. ¿Sale? Ahora, dentro de cada una de esas especialidades también hay otro organigrama de trabajo. Entonces, te piden un mínimo de perfil académico para ingresar. Muy bien. Ingresas. Haces tus exámenes de admisión. Ahora para adquirir tu planta. Pero tuviste que haber pasado por un proceso de capacitación. Entonces, dependiendo del nivel donde estás, eso se llama categoría. Entonces, tú al ingresar, tú tienes, tengo entendido en Telmex, tú tienes tu categoría de aspirante, no tienes planta. Te dan tu capacitación. Si apruebas tu capacitación, tendrás el derecho al examen de ascenso para obtener la planta. Sigues estando en un escalafón, en una categoría. ¿Sí me explico? Y ahí vas a ir subiendo, ascendiendo hasta las categorías o niveles topes de cada especialidad en ese oficio. Ahora bien, tú ingresaste a Teléfonos de México, a esa empresa, en una fecha. ¿De acuerdo? Esa es tu fecha de antigüedad en la empresa. Pero tú ingresas a una especialidad, esa misma fecha es tu ingreso a la especialidad. Hasta ahí no hay problema, todo es igual. Pero en la medida que tú vas ascendiendo en el escalafón de esa especialidad, vas cambiando de categoría de forma ascendente, tu antigüedad va cambiando. Entonces ahora tú tienes una antigüedad de ingreso en la empresa, una antigüedad de ingreso en la especialidad, pero tienes una antigüedad por cada paso, cada ascenso en las categorías que vas teniendo. Esa es la antigüedad del escalafón. Esa antigüedad es la que te permite marcar las diferencias para poder establecer tus derechos de trabajo. Recordemos que cada profesión, cada nivel, cada jerarquía tiene un grupo o un cúmulo de responsabilidades. Es por eso que en el ejemplo que mencioné hace rato, cuando a una persona se le asigna o se le designa que tenga una responsabilidad de otro grupo de trabajadores, está contemplado en esa especialidad que se puede hacer y cómo se va a proceder. Y si hay algún beneficio económico en favor del trabajador, se tiene que establecer el escalafón. Entonces este escalafón va a ser determinado por tus derechos de preferencia y derechos de antigüedad. Esa es la que esa comisión va a estar integrada por nosotros como trabajadores y con el patrón como parte de la oferta de trabajo. Fíjense la importancia de esto. ¿Qué sucede con aquellos compañeros que no están sindicalizados? Punto número 1. Punto número 2, que además de no estar sindicalizados, tampoco existe un sindicato. Me ha tocado ver compañeros, gente, personas en un estado deplorable de condiciones laborales. Los adultos mayores son los que más pagan por esto. Por diversas razones que no estamos para comentar, por diversas razones que no estamos para juzgar. Pero estas personas te las encuentras en la calle. Y cuando platicas con ellos, lo primero que te dicen, no tengo quien me proteja, no tengo a quien recurrir, no tengo a quien pedir ayuda, porque abusan de mi trabajo. Y si me quejo, y si digo algo, y si volteo a ver feo al jefe, me corren. Y a esta edad no puedo dejar abandonada a mi familia. Y resulta que a esa edad son personas de 60 años, 65.
55, 50, que tienen todavía una familia, una esposa que mantener. Aun cuando ya no tengan hijos, pero tienen a su esposa. Tienen su casita bien hecha o mal hecha, como sea, es de ellos. Pero ¿qué va a hacer esas personas si no tienen algo que vea por ellos? Una institución que vea por ellos. Por eso la importancia, lo recalcamos, lo recalco, la importancia es mantener nuestro derecho al trabajo lo mejor protegido. La mejor protección que podemos tener es realizar nuestro trabajo lo más perfecto posible, lo mejor, de calidad. Pero recuerden, un sindicato bien formado, un sindicato humano, un sindicato dedicado a sus gentes, a sus compañeros, a sus trabajadores, nos va a proteger. Les decía, esto es como el seguro del automóvil. Nos obligan a traer un seguro del automóvil. Nunca lo necesitamos. ¿Para qué vamos a gastar en eso? Pero ¿qué pasa cuando tienes un accidente? ¿Qué pasa cuando tienes una emergencia con tu automóvil? Entonces te acuerdas que tienes un seguro. Entonces te acuerdas que esa aportación que haces para mantener tu seguro vigente te va a sacar del apuro y te va a dar para que salgas con tranquilidad y recuperes lo perdido. Ese seguro de autos, esa es la funcionalidad que tiene. Nuestro sindicato tiene esa funcionalidad. Aquí en las asambleas, frecuentemente les recuerdo a mis compañeros, la aportación que se hace por parte de los agremiados a su sindicato tiene esa situación. Es decir, cuando se generan problemas severos en contra de los compañeros, tu sindicato te va a proteger. Cuando se generan las plazas, tu sindicato te va a proteger. Aquí tuvimos una situación desagradable, ahora con el recién salido gobierno de Enrique Alfaro. Hubo un personaje nefasto de nombre Rosalío que llegó con toda la intención depredadora de dañar a todo el personal y empezó por pretender dañar al sindicato que estábamos trabajando acá. Nos sirven para mejorar lo que estamos haciendo. Insisto, si esto está siendo de su agrado, pues dennos sus likes. Si no es de su agrado o tienen dudas, pregúntenos, con mucho gusto vamos a tratar de atender y de responder lo mejor posible esas dudas.